Muy buenas tardes, estimados colegas. Agradezco al doctor Madrigal por la presentación y agradezco infinitamente a la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio y a la Asociación Sonorense para el Estudio del Climaterio y Menopausia la invitación para entregarles este mensaje relativo a la terapia hormonal y cáncer. Esta es la agenda que pongo a la disposición de ustedes, básicamente algunos puntos que vamos a establecer ya conocidos sobre la terapia hormonal de reemplazo, su relación con diferentes tipos de cáncer. Finalizamos con algunos puntos interesantes en las mujeres que son portadoras de las mutaciones genéticas y concluimos. Y bueno, es innegable que después del WHI, hace ya más de 20 años, hubo un desplome en el consumo de las terapias hormonales en la menopausia y básicamente después de esta etapa se advirtió un descenso también en la incidencia del cáncer de mama, especialmente en mujeres de 50 años. Sin embargo, los estudios disponibles pues se ven obstaculizados, tienen sus limitaciones y aún a la fecha es difícil evaluar cuál fue el impacto exacto de cómo la caída del empleo de la terapia hormonal ayudó a la disminución del cáncer de mama. Lo que sí es innegable es que la evidencia está disponible en relación a un efecto evidente entre la terapia hormonal y el desarrollo de cáncer de mama. Sin embargo, cuando la terapia combinada a corto plazo, menos de 4 años, es empleada, pues se sabe que no aumenta significativamente el riesgo de cáncer de mama, aunque sí puede dificultar la detección mamográfica. La detección mastográfica periódica va a ser más difícil porque, al igual que en algunas mujeres que no son usuarias de la terapia hormonal, existe un aumento en la densidad de la mamografía. Así, más mamografías van a ir a vigilancia, tanto en el grupo de mujeres que emplean estrógenos solos como estrógenos más progestágenos, y más mastografías irán a biopsia por haber resultado positivas en el grupo especial de estrógenos más progestágenos. Se sabe, por otra parte, que los estrógenos solos no incrementaron el riesgo de cáncer de mama derivado de este estudio del WHI. Entonces sabemos que una mama densa en la mamografía, además de que duplica el riesgo de cáncer de mama en la mujer que tiene estas mamas densas, también va a dificultar la detección mastográfica. Aquí es plenamente evidente cómo la detección de una neoplasia es más fácil en una mama totalmente grasa que en la mama que resulta densa. Y aquí estamos apreciando los principales 4 tipos de patrón mastográfico del Colegio Americano de Radiólogos. Y es prudente anotar cómo la mama menos grasa tiene un efecto protector y las mamas densas tienen un incremento en el riesgo relativo de cáncer de mama. Hay estudios observacionales que sugieren que también existe un mayor riesgo en el uso de solo estrógenos cuando este es empleado por un plazo de tiempo prolongado, es decir, más de 10 años. Por otra parte, el riesgo estimado adicional de cáncer de mama, basado en el WHI, fue de 3 casos por cada 1000 mujeres en un lapso de 5 años de uso para los estrógenos conjugados equinos y acetato de medroxiprogesterona. Pero el grupo de estrógenos solos, el efecto fue protector, ya que se presentaron 2.5 casos menos. En la revisión del 2015 de este protocolo de investigación, básicamente no se encontraron diferencias en los tipos de tumor que se desarrollaron en mujeres que eran usuarias de terapia hormonal comparadas con aquellos que se desarrollaron en mujeres que no eran usuarias. Esto en relación a los aspectos pronósticos más importantes en el cáncer de mama, como son los receptores hormonales, el HER2, el estado de los ganglios, que es el más importante factor pronóstico, y el tamaño del tumor. Y algo importante es el tipo de progestina. El acetato de medroxiprogesterona en el WHI se asoció con un riesgo excesivo de cáncer de mama. Por su parte, la progesterona micronizada de origen natural parece no estar asociada con un riesgo adicional. Vean aquí, en este estudio se reporta estrógenos más progesterona micronizada, un riesgo relativo de 1.4
comparado con el de estrógenos solos de 1.2. Por otra parte, actualmente básicamente se sabe que no es recomendable la terapia hormonal para las mujeres que son sobrevivientes de cáncer de mama y que están sufriendo síntomas climatéricos. Pero sí podría considerarse la posibilidad de emplear preparaciones vaginales locales de solo estrógeno para el tratamiento del síndrome urogenital. Entonces, el aumento de riesgo de cáncer de mama aparentemente es debido al tipo de progestágeno y a la duración del uso. El riesgo de cáncer de mama atribuible a la terapia hormonal es pequeño y disminuye después de interrumpir el tratamiento. El alcohol tiene un efecto sumatorio de riesgo y básicamente no está contraindicada la terapia hormonal en mujeres que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, pero es importante individualizar el riesgo en estas mujeres. En las mujeres que son usuarias, en las mujeres que tienen cáncer de mama y que fueron usuarias de terapia hormonal, los carcinomas que se desarrollaron fueron tumores bien diferenciados y de buen pronóstico, comparados con aquellos casos que se desarrollaron en mujeres no usuarias. Pero esto nos podría estar hablando de un sesgo de detección, puesto que en las mujeres usuarias de detección, la detección mastográfica debe ser más acuciosa, por así decir, por el riesgo conocido. Por otra parte, la terapia hormonal sabemos que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama en las mujeres sanas. Sin embargo, el efecto sobre la recurrencia en mujeres que han sido sobrevivientes de cáncer de mama aún a la fecha no está claro. En este estudio de Abitz, de Suecia, informó que hubo un mayor riesgo de recurrencia en las mujeres que eran tratadas. Y esta fue la razón de suspender el estudio porque se presentaron mayores casos en pacientes que eran tratadas con terapia hormonal. Entonces, las progestinas aumentan la división celular mamaria, acumulan errores de ADN, los que eventualmente pueden resultar en la enfermedad de cáncer de mama y favorecer la proliferación de las células malignas. Algunos estudios observacionales en mujeres sobrevivientes de cáncer de mama aportan tasas de recurrencia disminuida en aquellas mujeres que eran tratadas con terapia hormonal. Pero esto nos puede estar hablando de un probable sesgo en la selección de las pacientes. Y después de 10 años de seguimiento, no hubo diferencia en nuevos eventos de cáncer de mama, pero sí en el riesgo de cáncer de mama contralateral, como nos muestra el estudio de Estocolmo. Actualmente, la terapia hormonal está contraindicada en aquellas mujeres que fueron sobrevivientes de cáncer de mama. Sin embargo, el uso de estrógenos locales para el síndrome urogenital puede ser aceptable, especialmente cuando ha habido una falla a los tratamientos no hormonales disponibles para este síndrome. Y en esta gráfica se establece la comparación en relación a riesgos y beneficios del uso de los estrógenos solos con el compuesto que es estrógeno más progestágeno, y vemos cómo para la enfermedad coronaria y el cáncer de mama hubo incremento en el riesgo para el grupo de terapia compuesta, no así para los solo estrógenos. Para la enfermedad de la tromboembolia pulmonar y la trombosis venosa profunda, ambos compuestos tuvieron riesgos, y para la enfermedad vascular cerebral, el estrógeno más progestágeno resultó en riesgo. Hubo un evidente beneficio para cáncer de colon y recto con ambos tratamientos. Se aprecia una evidente mejoría para todas las facturas, para la mortalidad general y para la diabetes con ambos tratamientos. En este estudio de revisión a 21 años del WHI, se puntualizó evaluar las limitaciones que tuvo el estudio inicial y interpretar este estudio en el contexto de otros estudios clínicos que se han desarrollado posteriormente. De tal manera que da una apreciación más matizada del perfil riesgo-beneficio en los diferentes regímenes de terapia hormonal y del riesgo asociado principalmente con el tipo de progestágeno que fue prescrito.
el patrón de prescripción, cómo se empleó ese terapia hormonal, qué tanto fue la duración de uso y principalmente en el momento del inicio del tratamiento en relación al inicio de la menopausia y de los síntomas que motivaron el tratamiento. Y da una interpretación contextual del WHI evaluando la terapia hormonal convencional con un enfoque en las terapias combinadas con progesterona micronizada. Perdón, es decir, trata de establecer la posibilidad de mejor seleccionar tratamientos bioidénticos convencionales, digamos, estriol y proteína micronizada, preferentemente en lugar de usar estrógenos conjugados de origen equino y acetato de medroxiprogesterona. Por su parte, en relación al cáncer del ovario, se describe un aumento no significativo en el riesgo del tratamiento hormonal, tanto en la terapia combinada de estrógeno y progestina. Sin embargo, no hubo diferencias en las distribuciones del grado del tumor, del grado de la etapa de avance de la enfermedad o de la histología. Y por la falta de significancia de estos casos de cáncer de ovario asociado, los resultados no deberían de afectar la decisión de una mujer para tomar terapia hormonal. El riesgo de cáncer del ovario fue mayor en usuarias que nunca habían empleado la terapia hormonal. Y los riesgos fueron similares tanto para usuarias de estrógeno solo como para el medicamento compuesto. Y el riesgo, como comentaba, fue muy bajo. Un caso adicional de cáncer de ovario por cada 1,000 usuarias en un lapso de 5 años y una muerte por cada 1,700 mujeres entre los 50 y los 54 años. Tuvieron poco efecto en el riesgo relativo. ¿Cuál era la edad del inicio de la terapia? Si había el hábito del tabaquismo, qué índice de masa corporal tenía la paciente o si había sido usuaria de anticonceptivos hormonales orales. En otro estudio de casos y controles de 162 grupos pareados en mujeres que tenían mutaciones al BRCA1 o 2, el empleo de terapia hormonal no parece aumentar el riesgo de cáncer del ovario. En relación al endometrio, la situación es diferente. La terapia con solo estrógeno es evidente que aumenta el riesgo de hiperplasia y de cáncer endometrial. Entre un 20 y un 50% de las mujeres que reciben estrógenos sin oposición van a desarrollar hiperplasia de endometrio al año de uso. Y hay múltiples estudios prospectivos y de casos y controles que ya han demostrado un evidente incremento en el riesgo de cáncer endometrial cuando se usa el estrógeno sin una oposición progestacional a largo plazo, llegando a riesgos relativos tan importantes como de 3 hasta 15 veces. Recordemos que el riesgo relativo es igual a la unidad. Y si lo comparamos con el riesgo de cáncer de mama, que en el WHI con estrógenos más progestágeno puede llegar a 1.6, pues hablar de 15 es sumamente grande, de extraordinaria importancia. Entonces, vean ustedes, aparece un caso por cada 1,000 usuarias de estrógenos más progestágeno comparado con 1 en 100 cuando se usan los estrógenos solos. Y sí es cierto que los carcinomas asociados son menos agresivos, ya que la supervivencia es mejor en aquellos tumores que fueron asociados a la terapia hormonal. El riesgo de hiperplasia de endometrio y cáncer endometrial con estrógeno solo depende tanto de la duración como de la dosis. En un estudio prospectivo, el riesgo relativo de cáncer endometrial aumentó 17% por cada año de empleo de solo estrógenos y tuvo un odds radio de más de 8 después de 10 años de uso. El exceso de riesgo persistió 5 años o más después de terminar el tratamiento. Y en un estudio de dosis-respuesta, las dosis más bajas de estrógeno, como es el estrógeno esterificado a 0.3 miligramos por día durante 2 años, no aumentó la frecuencia de la hiperplasia endometrial.
Por otra parte, el estrógeno oral y el transdérmico parece que tienen efectos similares en el endometrio. También las dosis ultrabajas de estrógeno transdérmico y de placebo tienen tasas similarmente bajas, tanto de proliferación como de hiperplasia del endometrio. El riesgo de hiperplasia endometrial con estrógeno sin oposición no se reduce al administrarlo en un régimen cíclico. Y este riesgo, el riesgo de hiperplasia y de cáncer de endometrio usando solo estrógeno, se elimina con la terapia concurrente con una progestina en un régimen ya sea cíclico o continuo. La progestina cíclica, al menos 12 días por mes, es tan efectiva como la progestina de dosis baja continua. Sin embargo, tratamientos más cortos, menos de 10 a 12 días, pueden ser menos protectores, por lo cual se recomienda una progestina al menos 12 días al mes o bien la progestina continua. El estrógeno progestágeno cíclico mensual, por su parte, tiene un riesgo mayor de cáncer de endometrio que cuando se emplea de manera continua. Y cuando se emplea la acetato de medroxiprogesterona a una dosis baja, más el estradiol, los estrógenos conjugados de origen equino o su equivalente, va a haber una protección del endometrio y que tiende a inducir la amenorrea, al menos en el 7% de las mujeres a los 6 meses de uso. Por su parte, el empleo de progesterona micronizada por vía oral, también durante 12 días, pues da la misma protección en el endometrio. El acetato de medroxiprogesterona a dosis alta, más de 10 miligramos por día, durante 14 días, cada 3 meses, puede tener tasas más altas de hiperplasia endometrial. Y el empleo de dosis más bajas, tanto de estrógenos como de progestágenos, también son protectores. Y otra opción es emplear el dispositivo intrauterino del levonorgestrel, que nos va a proteger el endometrio contra la hiperplasia y el cáncer de endometrio, y además nos va a evitar la enfermedad cardiovascular y el cáncer de mama asociados con la progestina sistémica. En relación al cáncer de colon, pues hubo una evidente reducción en el riesgo relativo con el empleo de la terapia hormonal. Y esta reducción es similar a la observada en algunos otros estudios epidemiológicos. Y no hubo diferencias en el grupo de solo estrógenos como en el grupo de estrógenos más progestágenos. Y en esta gráfica se hace evidente cómo en el WHI las curvas tienden a separarse, demostrando el evidente efecto protector. En relación al cáncer cervical, algunos trabajos recientes sugieren que la mayoría de los carcinomas escamosos y adenocarcinomas, que es el segundo tipo más común, no son hormonodependientes. Y diversos estudios no aprecian diferencias o bien un efecto negativo en la sobrevida o intervalo libre de enfermedad en aquellas mujeres que sufrían carcinomas o que habían sufrido carcinoma cervical y que luego eran tratadas con terapia hormonal para los síntomas del climaterio comparado con placebo. Entonces, la terapia hormonal parece ser segura en mujeres sobrevivientes de cáncer cervical. Y también en el manejo de pacientes con cáncer cervical que son jóvenes, se contempla la posibilidad de realizar una preservación de los ovarios cuando son sometidas a cirugía radical, haciendo una transposición de los ovarios para alejarlas de un posible campo de radioterapia que pudiera afectar de manera parcial o total la función endocrina del ovario. En relación a cáncer pulmonar, esta se ha incrementado en las mujeres en muchas regiones del mundo, probablemente asociado al hábito del tabaco. Hay un metaanálisis que explora la causalidad de la terapia hormonal y parece que hubo un aumento significativo del riesgo de hasta un 76% en mujeres que no eran fumadoras y que habían desarrollado un adenocarcinoma mientras eran usuarias de terapia hormonal. Y el uso de estrógenos más progestágenos no modifica este riesgo. Sin embargo, se requieren más estudios para coincidir
al respecto. En relación a las pacientes que son portadoras de las mutaciones genéticas de BRCA1 y BRCA2, el papel del tratamiento es controvertido. En general, en la población general, la menopausia quirúrgica prematura sabemos que se asocia a la peor calidad de vida, a la pérdida de la función cognitiva y a un mayor riesgo de enfermedad ósea y enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, es deseable que en estas mujeres se contemple la posibilidad de tratamiento hormonal luego de haber sido sometidas a tratamientos de disminución del riesgo de cáncer de ovario. En esta gráfica estamos apreciando, vean ustedes, cuál es el riesgo de cáncer de mama en la población general y de cáncer del ovario. Y vean cómo en las mujeres que son portadoras de la mutación genética del BRCA1, hasta un 65 aumenta el riesgo de cáncer de mama y hasta un 39 el cáncer de ovario. Y en el BRCA2 hasta un 45% del cáncer de mama. Entonces, hay información publicada del uso de terapia hormonal evaluando el riesgo de cáncer de mama para aquellas mujeres portadoras de la mutación genética. Y la información ha sido conflictiva, pues porque estas mujeres tienen un riesgo ya de por sí elevado y darles tratamiento hormonal después de la cirugía reductora de riesgo puede ser controversial. Y aunque la evidencia aún es limitada, el empleo de este tratamiento después de haber efectuado una salpingo-oforectomía reductora de riesgo tiene una serie de beneficios que han sido reportados. Y no parece afectar la reducción del riesgo de cáncer de mama al extirpar las trompas y los ovarios en estas mujeres que son portadoras de la mutación genética. De manera, pues, que me permito concluir. La terapia hormonal es segura en mujeres sanas, que son sintomáticas, que tienen menos de 10 años del inicio de la menopausia o que tienen menos de 60 años de edad. No existen contraindicaciones formales cuando hay una historia familiar de cáncer de mama, en la enfermedad coronaria cardíaca o un evento de tromboembolia venosa, accidente cerebrovascular o hepatopatía activa. Para mujeres con útero intacto, siempre se debe usar la terapia combinada y la terapia de solo estrógeno en aquellas que tienen el antecedente de la histerectomía. Y para las mujeres que tienen el síndrome urogenital, el tratamiento de elección es el estrógeno vaginal de manera exclusiva. La terapia hormonal no se recomienda para la enfermedad, para la prevención de enfermedades crónicas, como son las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades óseas. Y en el WHI, los riesgos incluyen eventos de cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, trombosis, tromboembolia venosa y cáncer de mama. Y los beneficios incluyen una reducción dramática del riesgo de fractura y de cáncer de colon y recto. Los resultados para el accidente cerebrovascular, la tromboembolia venosa y el riesgo de fractura con estrógenos conjugados equinos sin oposición son similares a los de la terapia combinada. Y no hubo aumento en el riesgo de cardiopatía coronaria o cáncer de mama cuando se empleaba solo estrógenos. Hubo una posible reducción de cáncer de mama con el empleo de solo estrógenos. Y la progestina, como hoy sabemos, tiene un papel importante para aumentar la enfermedad cardiovascular y para aumentar el riesgo de cáncer de mama. El riesgo de enfermedad cardiovascular es patente en usuarios de terapia hormonal cuando son mayores de 60 años, asimismo la mortalidad. Y las mujeres jóvenes posmenopáusicas que son sintomáticas, actualmente se establece que la terapia hormonal a corto plazo se considera una opción razonable. Agradezco infinitamente la invitación y quedo a sus respetables órdenes. Para cualquier duda, aquí anoto mi correo. Muchas gracias y muy buenas tardes.